En Informe Pastrán TV hoy conversaremos con el reverendo Saturnino Cerrato sobre la creación del nuevo partido Restauración Democrática, de la OEA, de las elecciones municipales y del caso de Vilma Trujillo y el fanatismo religioso. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de este día, lunes 13 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana. Esperamos que sea un programa muy interesante. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Comando Sur, ha reconocido la lucha antidrogas de Nicaragua. El subcomandante Joseph DiSalvo dictó una conferencia en la Universidad Internacional de la Florida, en donde dijo que están colaborando cercanamente con las autoridades de Nicaragua y del Ejército de Nicaragua, intercambiando información y trabajando conjuntamente en la lucha contra las drogas, el crimen organizado, la trata de blancas. Esto contradice el informe del mismo Departamento de Estado de la semana pasada, que fue emitido por la administración saliente de Barack Obama, en donde hace críticas a la lucha antidrogas, pero Joseph DiSalvo lo ha reconocido. En otras noticias, hay sectores que no creen en el efecto dominó para Nicaragua, como ha ocurrido con el caso de Venezuela. Aquí lo dijo el catedrático y presidente del Partido Social Cristiano, Fanor Avendaño. Está atenta Nicaragua a la ley sobre call center que está impulsando varios senadores demócratas en los Estados Unidos para pedirle al presidente Donald Trump que haga todo lo posible para que regresen a Estados Unidos todos los empleos tercerizados, es decir, las empresas de llamadas telefónicas que aquí se conocen como call center, para que vuelvan a aquel país. En las noticias internacionales, hoy un nuevo escándalo en Brasil. El canciller de Brasil recibió donaciones de la empresa Odebrecht. Acaba de decir quien fuera el presidente de esta compañía, Alicio Nunes, que fue candidato a vicepresidente en las últimas elecciones presidenciales, con el también senador Aécio Neves. Ha confirmado en declaraciones a medios brasileños que el nuevo canciller que asumió después de la destitución de Dilma Rousseff, que sí recibió dinero por parte de esta empresa que ya, como ustedes han escuchado o han conocido, ha corrompido a diferentes gobiernos en América Latina. Hay tres presidentes, por ejemplo, en el Perú que están siendo investigados, en Chile, en Colombia, por todos lados en donde ellos ganaban contratos, soltaban dinero. Las tensiones entre Turquía y líderes europeos están hoy a la orden del día. Turquía y Holanda, Dinamarca ha pospuesto una visita del primer ministro turco. Hay acusaciones de Turquía en contra de la OTAN, acusándolos de fascistas y advirtiéndoles de que van a pagar el precio de dañar las relaciones entre Turquía y Holanda. Esto mantiene tensas las relaciones en esos dos países esta mañana. El senador norteamericano John McCain ha exigido al presidente Donald Trump que presente las pruebas de sus acusaciones de espionaje en contra del presidente Barack Obama. Recuerden que el senador McCain maneja preside o dirige un comité especial que tiene que ver con seguridad en el Senado de los Estados Unidos. Y el gobierno de Trump todavía no ha dicho o no ha presentado las pruebas, mientras que Cain dijo que va a respaldar a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que proporciona evidencia que respalde las acusaciones que ha hecho Trump en contra de Barack Obama de que a él le mantenían intervenido su teléfono durante la pasada campaña electoral, algo inédito que tiene puesto los pelos de punta allá en Estados Unidos. Y finalmente, en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández ganó las elecciones primarias de su partido, el Partido Conservador ayer. También ganaron Luis Zelaya y Xiomara Castro. Xiomara Castro es la esposa de
el depuesto presidente Manuel Zelaya. Y vean cómo es la ironía de la política. Zelaya fue destituido porque decían que la constitución política hondureña era pétrea y no se podía intentar ni siquiera mencionar reformar la constitución para permitir la reelección presidencial. Y el presidente Hernández ganó ayer las elecciones primarias de su partido para postularse a un nuevo periodo presidencial. El Tribunal Supremo Electoral hondureño dio detalles y dijo que dentro del nacionalismo los datos muestran una ventaja contundente para el mandatario Juan Orlando Hernández sobre su rival Roberto Ramón Castillo, y él lo celebró el día de ayer. Todo hace indicar que el presidente Hernández, que está siendo popular en su país, en Honduras, va a presentarse para las elecciones presidenciales, un nuevo periodo presidencial que rompe pues con todos los esquemas políticos en el vecino país. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el reverendo Saturnino Cerrato. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años, Independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Ahí les va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse, enviar sus comentarios y preguntas a nuestro invitado de esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al reverendo Saturnino Cerrato. Así es. Presidente, ¿es presidente del partido Restauración Democrática? Así es. ¿O Restauración Nacional? Restauración Democrática. ¿Cómo va la organización de su nuevo partido? Bueno, primero que nada, buenos días. Un saludo a la audiencia y también mi gratitud por invitarme para estar en su programa, que para mí era, cuando recibí la invitación, dije, este es un programa nuevo. Así es, así es. Un programa nuevo porque había estado en este mismo horario con otro periodista. Pero bien, en relación con el partido estamos organizándonos. Recibimos desde el año pasado ya el aval para proceder a organizarnos de parte del Consejo Supremo Electoral. Y hemos estado en esto desde el mes de enero, en el esfuerzo por tener organizado, como dice la ley electoral, como mínimo el 80% de los municipios del país. Y estamos trabajando fuertemente en eso. Tenemos ya 95 municipios organizados y esperamos antes del 26 de marzo poder concluir con nuestro proceso organizativo. Es decir, que para abril ustedes tendrían su convención nacional o congreso nacional.
Pues la idea es tenerlo el 26 de marzo. 26 de marzo. El 26 de marzo, sí, porque ya el mes de abril sería para los demás procesos que se siguen para la aprobación del partido. Además que si mal no recuerdo, la ley electoral establece que para poder ir a las elecciones municipales de noviembre, 6 meses antes ustedes tienen que estar ya con su personería jurídica. Precisamente por eso. Entonces, nosotros a más tardar el 5 de mayo ya debemos tener la personería jurídica y por eso estamos concluyendo la organización el 26 de marzo para que en ese resto de mes y días el Consejo Supremo Electoral siga los demás procesos que deben seguirse para al final tener la aprobación. ¿Confían ustedes en que el Consejo Supremo Electoral les va a aprobar la personería jurídica? Realmente que sí. Y una expresión de esa confianza fue el haber ido en las presidenciales del año pasado. Y yo creo que conforme a la ley no hay nada que nos inhiba. Conforme a la ley no hay nada que impida que nosotros participemos activamente. Entonces, si seguimos la institucionalidad del Estado de Derecho, no hay por qué no nos den la personería jurídica. Y ustedes se han organizado ya en el 80% del todo el territorio nacional. ¿Qué le falta? Bueno, todavía no hemos llegado al 80%. Estamos con 95 municipios organizados, pero el 80% son 125. Entonces, tenemos todavía que trabajar bastante en lo que resta de aquí al 26 de marzo. ¿Y qué tal los ha acogido la gente? ¿Quiénes están organizándose en este partido? ¿Miembros de iglesias cristianas evangélicas o gente que no tiene partido? Nos han recibido requete bien. Y como lo hemos dicho desde siempre, este no es un partido evangélico, es un partido político con líderes evangélicos. Entonces, no somos excluyentes, somos incluyentes. Entonces, en algunos lugares hay mayoritariamente evangélicos, pero en otros lugares casi ni evangélicos hay. Por ejemplo, en Nueva Segovia, ahí llegó un montón de gente que yo no conocía, que no son evangélicos, pero que comparten nuestra ideología, comparten la necesidad de un nuevo estilo de gobierno del país y por eso llegaron para estar con nosotros. ¿Por qué si antes se llamó, usted fue miembro del PANAC, Partido de Nueva Alternativa Cristiana, creo que se llama? Partido Nueva Alianza Cristiana. Nueva Alianza Cristiana. Ahora se llama otra organización que se llama Renovación Democrática. ¿Por qué Renovación Democrática? Restauración Democrática. O Restauración Democrática. Bueno, en relación con el PANAC, el Partido Nueva Alianza Cristiana, este partido tuvimos una pequeña diferencia interna con el presidente y entonces, como yo no soy hombre de conflictos, entonces yo dije, no, mejor, como yo no era el presidente, era solo el candidato presidencial, yo dije, no, yo no debo continuar en este conflicto, no debe haber conflicto de mi parte, de modo que yo dejo esto en manos suyas, le dije al presidente y yo me aparté. El 99% de la junta directiva dijo, si hemos estado aquí por usted, entonces si usted se sale, nosotros también. Y fue después de eso que decidimos formar el Partido de Restauración Democrática. Y el nombre de Restauración Democrática precisamente persigue el objetivo que perseguimos, porque no hay duda que la democracia ha sufrido tanto en este país. Aquí una gran cantidad de gente habla hasta de una dictadura en este país. Entonces, todavía está pendiente aquello que proclamó el mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, cuando dijo Nicaragua volverá a ser república. Y los nicaragüenses sentimos que eso todavía está pendiente. Así que estamos en el esfuerzo de restaurar
la democracia. Hay un sector de la política nacional que dice, ¿para qué nosotros vamos a ir a pedir personería jurídica con este actual Consejo Supremo Electoral si no creemos en él? Y lo atacan de fraudulento y de no ser transparente. Ustedes también fueron parte aliados de estos grupos cuando existía la Coalición Nacional por la Democracia. ¿Qué responde usted a esas críticas? Bueno, cuando se daba esta situación de la Coalición Nacional por la Democracia y que luego por la sentencia de la Corte quedamos todos en el aire. Con la sentencia del PLI. Sí, en relación con el PLI que encabezaba la coalición, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante los que decidimos participar fuimos catalogados por esta gente misma de la coalición que iba a participar. Entonces yo, y esto lo he dicho muchas veces, yo catalogué de un poco falta de sinceridad y de honestidad el decir ahora los que van son zancudos, mientras que cuando iban ya no eran zancudos. Cuando ellos dijeron vamos a participar, no eran zancudos. No eran zancudos, pero ahora sí, como ellos ya no están en la lista de los participantes, los que van son zancudos. Eso en alguna medida es falta de honestidad, pero al menos algunos, y usted me dijo antes que había tenido por aquí a doña Kitty Monterrey, ella fue cuestionada en relación con lo que antes había dicho y ahora estaba diciendo. Y ella honestamente reconoció, bueno, y para procurar la personería jurídica, si este es el único consejo que hay, ¿a dónde más vamos a ir? Tenemos que venir aquí. Y esa es la verdad, esa es la realidad de la vida política en Nicaragua. Ese es el único consejo que existe, es el único consejo al que hay que recurrir, a pesar de todos los pesares que todos los nicaragüenses sabemos. Si en el mes de abril, más tardar, al Partido de Restauración Democrática le dan la personería jurídica del Consejo Supremo Electoral, cumplieron todo el proceso que exige la ley, ¿están dispuestos ustedes de ir a las elecciones municipales? Estamos dispuestos, precisamente por eso estamos solicitando la personería jurídica, porque sí estamos dispuestos a ir, a participar, y visto esto desde el ángulo mío como evangélico, yo creo que los evangélicos ya no podemos estar ausentes de la vida política nacional, debemos estar presentes. Como bien dice Radio Corporación, la culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. De los ausentes. Y ya es tiempo, nosotros tenemos 117 años de existir en este país, es el periodo de vida evangélica en Nicaragua, y ya es tiempo de poder incidir en el ámbito político-administrativo de la nación. ¿Y están perfilando ya algunos candidatos posibles para algunas plazas o todavía no han entrado a ese proceso? Estamos en el proceso, solo que a nivel de Managua, y esto es algo que yo lo he dicho en toditos los lugares a donde nos hemos organizado, para nosotros en el PRD el dedazo no existe. Entonces no soy yo el que voy a decir fulano de tal va a ser el candidato, sino que la Junta Departamental con la Junta Municipal son los que van a hacer la escogencia y no el dedazo que llega desde Managua, desde la presidencia del partido, para imponer a un candidato. Esos vicios de la política nicaragüense los queremos eliminar. Y Saturnino, hace rato alguien le ha pedido, usted ha considerado, ha pensado presentarse como candidato a alcalde de Managua, o usted va a ser solamente el presidente del partido. Solamente el presidente del partido. Realmente nunca, en mi mente nunca me he visto como candidato a alcalde. Le pregunto porque se ha estado mencionando mucho su nombre como posible candidato a alcalde de Managua. Pero no sé por qué razones lo han estado mencionando, porque yo en lo particular nunca he tenido esa intención.
de modo que no seré candidato en esta ocasión de nada, solamente estoy impulsando la organización del partido y la participación en las municipales. ¿Y cómo están obteniendo los recursos? ¿Quién está financiando la organización de este partido? Estamos, como lo he dicho a todos los periodistas, estamos arañando, pidiendo, prestando, buscando, aportando todos los directivos, los 11 directivos, aportando de nuestros recursos y buscando las 1000 maneras para poder llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Uno escucha mucho que hoy varios comentaristas escriben en los diarios y dicen, para que la oposición pueda tener buenos resultados en las próximas elecciones, tiene que unirse todo el espectro. Ustedes, una vez con la personería jurídica, ¿quieren ir solos a las elecciones municipales o considerarían ir en alianza con otros partidos? En realidad ya tenemos un compromiso, digo yo, un compromiso moral con ALN, que fue con cuya casilla participamos en las elecciones presidenciales. Y les hemos dicho que en una expresión de gratitud de nosotros hacia ellos por haber provisto la casilla, entonces nosotros iríamos en alianza con ellos en estas municipales. Ellos nos han dicho cosa igual, porque ellos tenían la casilla y nosotros teníamos la gente. Estamos en un 50-50. Entonces, creemos que vamos a ir juntos. Ya hay otro partido que me dijo, bueno, si ustedes permiten y quieren, nosotros también vamos con ustedes. Escuché a un directivo que otro movimiento político también dijo, estamos en la disposición de ir con ustedes. Entonces, estamos abiertos a las alianzas. ¿Y esos movimientos tienen personería jurídica o no tienen personería jurídica? Uno de las dos referencias que he hecho tiene personería jurídica, el otro no tiene. ¿Pero explorarían alguna otra posibilidad? Le pregunto, el PLC, Partido Conservador, Partido Social Cristiano, el MRS, ¿podrían considerar alianza con ellos? Nosotros estamos abiertos a todo, pero con todos los cuidados necesarios. Debo decir que en esta lastimosamente interviene la religión y en esta relación católico-evangélico. Entonces, la gente de las cúpulas de los partidos consideran que los evangélicos no podemos ni debemos gobernar este país. Y entonces ellos me dicen, alíese a nosotros. Prestarnos la gente, pero nada más. Y les digo yo, ¿y ustedes por qué no se alían a nosotros? ¿Por qué no? Entonces, todo eso está en consideración para la toma final de las decisiones. Eso me lleva a hacerle otra pregunta. ¿Quiere decir que cuando ustedes estaban en la Coalición Nacional por la Democracia, tenían esos problemas? No afloraron, para mí no afloraron fuertemente en la relación interna, no afloraron. Pero de fondo yo considero que ese concepto intervino porque yo fui el primero que me lancé como precandidato a la presidencia de la República. ¿Cierto? Pero cuando llegó el momento de elegir candidatos, prefirieron a don Fabio en primer lugar. Y cuando él ya no pudo ir, entonces prefirieron a don Luis Callejas. Entonces, eso en alguna medida está relacionado con el concepto que estoy diciendo. Le voy a preguntar más adelante que si se sentía discriminado usted en esa alianza. Tengo varias preguntas de los amigos televidentes. Buenos días, saludos. Soy cristiano, pero no apoyo hace rato y así hay miles de evangélicos. Un cristiano no puede meterse en política. Los gobiernos son corruptos en cualquier parte del mundo. Bueno, una opinión del televidente. Otro dice, buenos días, me gusta tu programa. Muchas gracias. El ex reverendo pastor, o como se quiera llamar, dice que usted es ambicioso, evangélico no tiene, dice, por qué meterse en la política. ¿Por qué no se puede servir a dos señores? La Biblia es clara, don dinero, fama y buscar las almas perdidas. Y otro que dice, ¿por qué no se dedica mejor a predicar la palabra de Dios? Dice Fabio Viva.
En relación con este último, comencemos con el último, que por qué no me dedico a predicar la palabra de Dios. En primer lugar, debo decir que yo soy un ministro activo de las asambleas de Dios. Usted, aunque dejó de ser superintendente, no ha dejado de predicar. Precisamente. Yo he seguido siendo un ministro activo de las asambleas de Dios y yo no he dejado de predicar la palabra de Dios en ningún momento. Yo estoy predicando en todos lados, por todos los medios disponibles, porque yo no he dejado de ser un ministro activo. Yo sigo casando, bautizando, conferencias para matrimonios, conferencias para hombres, para mujeres, porque Dios me ha bendecido con 45 años de vida matrimonial estable, feliz, y entonces eso me da un respaldo moral para todo el trabajo que yo realizo. Precisamente fue el 5 de marzo que cumplí 45 años de casado. Entonces, en relación con los otros aspectos mencionados por los televidentes, el que dice que soy ambicioso, esa persona no me conoce. No me conoce. Yo he dirigido las asambleas de Dios por más de 20 años. Yo he dirigido Asociación Cultural Nicaragüense Radio Ondas de Luz. Yo he dirigido la Alianza Evangélica Nicaragüense. He dirigido el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua. He dirigido al Consejo de Ejecutivos de las Asambleas de Dios para América Latina. Y en ninguno de esas instituciones a las que yo he dirigido dicen que yo soy ambicioso, porque no ha sido mi característica. Más bien yo les digo que hay 4 cosas que han definido mi estilo de administración: justicia, verdad, honestidad y limpieza. Justicia, verdad, honestidad y limpieza. Y eso quiero trasladarlo al gobierno de Nicaragua. ¿Por qué hay que restaurar Nicaragua? Bueno, Nicaragua necesita restauración en muchos aspectos. En lo moral, cada vez se descalabra la moral de este país. Necesita restauración en lo político. Todo el mundo, cuando menos un 70% de la población, está insatisfecha con el cómo se administra la cosa pública para el bien común. En lo espiritual, definitivamente que necesita restauración. La gente necesita buscar a Dios verdaderamente, no solo tener un concepto acerca de un Dios que existe, pero que nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver con mi vida. Entonces, Nicaragua necesita restauración en muchos aspectos. Fíjese, recuerdo cuando yo incursioné, el periodista en un canal me dice: ¿y usted por qué se mete a esto? Si el político ha sido estigmatizado como ladrón, mentiroso, tramposo, sinvergüenza, y agregó, y hasta mujerero, y usted con un trasfondo limpio, ¿por qué se mete a esto? Y yo le dije: yo te voy a probar que es posible ser político sin caer en ninguna de esas cosas que has mencionado. Y es precisamente lo que quiero probar, porque hasta aquí la política y el político están, es decir, no es gran cosa meterse a esto, no es gran cosa, eso está estigmatizado como malo, corrupto. ¿Y comprobó usted en las alianzas donde ha participado si algo de eso es muy cierto o no? Es que esa ha sido, recuerdo que el licenciado Montealegre me dijo una vez: bienvenido a la política criolla. A la política criolla significa bienvenido, que aquí te van a tirar lodo, aquí va a haber machetazo, no cuchillo, va a haber machetazo. Todo. Entonces, esa ha sido la tradición política de Nicaragua. El político corrupto, ladrón, mentiroso, tramposo, sinvergüenza, mujerero, borracho, etcétera. Yo voy a probar, bueno, he probado hasta aquí y voy a seguir probando que se puede ser político sin caer en esas desgracias, digo yo. Tengo 2 mensajes más de los televidentes. Yo era simpatizante ese rato, pero cuando la Corte Suprema de Justicia los dividió, ese rato perdió muchos simpatizantes. Dice uno. Y el otro dice:
tiene todo derecho a querer gobernar, pero primero debe prepararse. Su discurso no llevaba nada que ofrecer, que se prepare y Dios sabrá respaldar. Evidentemente. Estimados televidentes, vamos a hacer una pausa y al regresar quiero la opinión del reverendo Saturnino Cerrato sobre el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, y más adelante le vamos a preguntar su opinión sobre el caso de Vilma Trujillo, la nicaragüense que fue quemada por unos que dicen que eran pastores evangélicos. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Para las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es su valoración de ese memorándum? Bueno, como sin duda alguna usted como periodista sabe, hay dos posiciones entre los nicaragüenses y entre los que comentan y escriben. Hay dos posiciones. Hay unos que creen que la OEA y el señor Almagro se vendió, que debió haber sido más agresivo, más fuerte en sus consideraciones para con el gobierno de Nicaragua. Que quién sabe qué pasó ahí, que al final él no respondió a las peticiones, a la expectativa que se tenía acerca de su intervención en Nicaragua. Esa es una posición. Y otros lo catalogan como gallo gallina, una decisión gallo gallina. Mientras que otros dicen que la OEA no podía intervenir así en forma fuerte, sino que es sabio para no ser catalogado de ingerente o de injerencia, para que poder tomar en la relación con el gobierno de Nicaragua, ir tomando decisiones suavemente, al paso, y luego ir poco a poco apretando, apretando para volver las cosas al orden democrático, conforme a la Carta Democrática de la OEA. Desde el punto de vista de los adversarios o críticos, porque para el gobierno estamos en una democracia institucionalizada, ¿verdad? Son diferentes puntos de vista. Sí. Entonces, yo soy de los que me plego o prefiero plegarme al concepto de que, de este segundo concepto, que la OEA no quiere, no puede, no debe actuar así, en forma fuerte, con este gobierno que es un estilo de gobierno autoritario, intimidante, y entonces prefieren tratarlo con mano suave y poder ir apretando según necesidad. Y me parece que yo me plego a ese concepto porque también ellos desde sus niveles de autoridad saben que tienen que manejar las cosas con mucho cuidado a fin de no ser catalogados como que están haciendo injerencia en la política interna del país. Además, ¿a quién le corresponde resolver los problemas internos de los nicaragüenses? A los nicaragüenses. Bueno, creo que a los actores políticos nacionales, ¿no?
Sí. Hay un sector también de la oposición política que está haciendo gestiones en Washington, ya lo están admitiendo más públicamente, que en vista de que la ley NICA-AC fracasó, porque ya no se puede volver a presentar, o se puede volver a presentar, pero la iniciativa del año pasado ya caducó. Ahora quieren sanciones al estilo de Venezuela contra el gobierno de Nicaragua, pero más personal hacia el presidente de la República y su familia. Sanciones y acusaciones más directas. ¿Usted qué opina de eso? ¿Y de la NICA-AC? ¿Qué opinaba usted? Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con la NICA-AC porque la NICA-AC era digamos así, una sanción contra el gobierno de Nicaragua, pero que iba a afectar a toda la nación. Y la gente de gobierno no está en malas condiciones. El pueblo es el que está en malas condiciones, porque como todavía este gobierno admite, hay cuando menos un 9% de pobres en extrema pobreza. Ahora, con todas las restricciones económicas, financieras de la NICA-AC, entonces el pueblo iba a sufrir las consecuencias, el gobierno no, la gente del partido no iba a sufrir nada. Entonces yo nunca estuve de acuerdo con esa medida. Entonces yo creo pues que estas cosas deben considerarse de modo que permitamos que la OEA como organismo internacional actúe y que podamos ir viendo poco a poco el ordenamiento o reordenamiento de la democracia en el país. Y particularmente todo esto tiene que ver con las elecciones, el sistema una parte electoral, con las elecciones, ¿verdad?, municipales. Y con el sistema electoral, ¿verdad? Entonces, que estemos abiertos todos, porque todos estamos pendientes de cómo va funcionando esos acuerdos, con el fin de poder decir, digamos ahora en noviembre, con la observación, la participación de la OEA en la observación y el dictamen que ellos den, poder decir, tenemos más libertad, tenemos más confianza en el sistema y las elecciones fueron sucias, menos sucias o limpias. Ok, dos aspectos. Uno es que, insisto, fue la oposición la que viajó a Washington y le pidió a la OEA, venía a Nicaragua, intervenía en esto. Ahora es el chico malo de la película, Luis Almagro. Y segundo, se había pedido mucho la presencia de la OEA como observador electoral. Creo que ese es un paso que ya se logró. Es correcto. Es un paso. Y claro, en su momento, toda esta petición es parte del esfuerzo, del intento de la oposición política porque las cosas se ordenen. En ese sentido hay razón. Entonces, ahora que hay una intervención, yo creo que hay que esperar que se den los procesos con los ojos bien abiertos y con toda la desconfianza que todo el mundo tiene, pero esperando que las cosas vuelvan a su cauce correcto, a su cauce original. Tengo un mensaje de un televidente, dice, el problema, señor Cerrato, es que el poder corrompe. Usted puede ser el más honesto del mundo, pero al llegar será contaminado. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Usted no es Dios para querer cambiar Nicaragua. Deje que los políticos lo intenten. Usted sométase a Dios y aléjese de lo sucio como es la política. Ese televidente tiene un concepto bien fuerte de los políticos. Sí, sí, es lo tradicional de Nicaragua, ¿no? El concepto que se tiene del político y de la política. Yo insisto en el hecho de que nosotros debemos procurar ser instrumentos de Dios para producir los cambios que hay que producir en la sociedad. Dios ejerce soberanía, ejerce señorío, no solo sobre la iglesia, no solo sobre lo eclesiástico,
sino sobre toda su creación y sobre todas las instituciones humanas. Y eso es lo que no han entendido los que piensan como el televidente que acaba de escribir, que Dios no es solo Dios de lo eclesiástico, de la congregación, de lo evangélico. No, Dios es soberano, Él ejerce señorío sobre toda su creación y sobre todas las instituciones humanas. Y eso lo vemos claramente en la Biblia. Y usted que estuvo participando en varias alianzas políticas de hace 2 años, probablemente hasta nuestros días, ¿encontró que los políticos de Nicaragua son creyentes, son cristianos, tienen ese propósito, o eso a veces lo dejan un poquito a un lado? Para mí, si fueran cristianos, no se los hubiera catalogado con todos los estigmas que la sociedad los ha catalogado desde siempre. Uno llega como cristiano echándolas todas para manejar las cosas como dice Dios. Dios dice justicia, honestidad, promover la vida moral y espiritual del pueblo. Pero si desde la posición de autoridad yo soy el primer corrupto, desde luego todo el resto se corrompe. Yo he descubierto en las instituciones que cuando la cabeza se corrompe, lo demás está observando y dice, si allá las cosas se manejan así, luego nosotros podemos ir manejándolas igual aquí abajo. Y por eso la corrupción en Nicaragua va, como lo he dicho yo, desde las más altas cúpulas de gobierno hasta el mercado oriental. Porque ya todo el mundo descubrió que esto es corrupción, entonces robemos todo. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. Es correcto. Cuando yo era el superintendente de las Asambleas de Dios por 20 años, yo tenía, en primer lugar, 8 ejecutivos nacionales y 94 presbíteros de distrito. Yo tenía que ser el ejemplo de esa gente, porque son gente igual que usted, gente vivísima, preparada, capacitada, teológica y académicamente. Y entonces, yo como el presidente, si yo comenzaba a hacer esos jueguitos contables y esos jueguitos inmorales y a justificarlo como que, bueno, es debilidad humana. Después de mí seguían los 8 ejecutivos y después de ellos los 94 presbíteros de distrito. Y eso era corrupción hacia abajo. Entonces yo tenía que mantener mi posición moral, espiritual, de honestidad, para con esos 8 que me observaban y para con los 94 que me observaban, que son el orden de autoridad hacia las congregaciones y pastores locales. Tenemos 2 mensajes antes de irnos a la pausa comercial. ¿Quién supervisa campos y laicos y por qué el superintendente de las Asambleas de Dios se lava las manos en el caso de Vilma Trujillo? ¿Y qué tipo de indemnización hay para la familia, ya que existen menores tanto del pastor como de Vilma, ya que si se cometió un error debe haber asistencia de ambos lados por las criaturas? Y otro mensaje dice: Dios les bendiga, la verdad es que si hay un hombre honesto para gobernar, los niños adolescentes del futuro lo van a seguir. Dice la Biblia que lo que dice tu boca, lo que diga tu boca, eso será. Y después dice que cuando el gobernador no acapara el alimento de la nación ama. Está citando parte ahí de la Biblia. Vamos a dejar que el reverendo Cerrato nos lo responda después de la siguiente pausa, en la que volveremos para tocar el tema de Vilma Trujillo. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua,
informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las Cambia todo opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para que sigan enviando sus comentarios y preguntas. El caso de Vilma Trujillo, la joven que fue quemada, ahora escandaloso, diría yo, los testimonios de los testigos que vinieron a Managua la semana pasada para contar qué era lo que realmente había pasado. Y vimos unas declaraciones del encargado de las Asambleas de Dios en Rosita, en donde él admitió que este muchacho que ejercía como pastor era un delegado, una especie de delegado de la palabra ahí. No era pastor como tal, pero la comunidad lo reconocía como pastor, por eso le dicen pastor. ¿Cuál es su opinión de todo este asunto? Bien, yo debo, igual que el presbítero Sabas Calderón, ese es el nombre de la autoridad de ese presbítero del distrito, admitir que sí es un obrero laico de las Asambleas de Dios en ese lugar. Definitivamente, como ya a esta altura todos lo han reconocido, eso fue un delito. No hay otra forma de catalogarlo. Y valga decir que como delito debe ser juzgado conforme a la ley. Debe ser juzgado conforme a la ley. Pero cuando yo conocí el caso, yo digo, este muchacho, porque es joven, tiene poco tiempo de estar asignado para predicar, como usted ya lo dijo, en calidad de como delegado laico en la comunidad, pero reconocido por la comunidad como pastor. Él, por un lado, tiene mucha ignorancia teológica, en primer lugar. En segundo lugar, no deja de tener un cierto nivel de fanatismo. En tercer lugar, actúa en forma totalmente ingenua, porque si ante una situación que me parece a mí que no la entiendo, no la puedo controlar, yo debo buscar a las autoridades superiores para buscar ayuda, orientación, guíeme, ¿qué debo hacer en este caso? Pero él no hizo eso. Entonces todo eso está de por medio y que ni modo, cometieron un delito que a esta altura debe ser sancionado por la ley, pero que a su vez, valga un paréntesis ahí, como lo han dicho ya algunos abogados, según la ley, ellos deben ser juzgados en Ciuna, porque ahí es su jurisdicción, pero los han traído a Managua para juzgarlos aquí, eso está fuera de la ley, eso es parte de los errores de este sistema, porque en ese campo, pues, la institucionalidad del Estado de Derecho es donde está la mayor debilidad de este gobierno. Entonces, pero en cuanto al caso, sí ahí hay ignorancia teológica, definitivamente.
Pero por otro lado, yo he visto, yo estoy informado, porque tengo que estar informado, que a este caso ya tiene un mes, que por todos lados lo están atacando. Y junto con el ataque al caso, están atacando a los evangélicos. Bueno, porque nos ponen como demasiado fanáticos y que inventan que ven demonios y que sacan demonios, etcétera, etcétera. Pues sí, pero no piensan en el hecho de que los evangélicos tenemos 117 años de estar en este país. 117 años de estar en este país. ¿Y cuántos casos de esos se han visto en 117 años? Entonces, es ilógico. A lo mejor hubo, pero que no se reflejaba en los medios de comunicación como ahora. Pero en todo caso habría que mencionarlos, habría que además de puntualizar crimen, sobre ellos. ¿Hay misoginia ahí? ¿Hay machismo en contra de esta ciudadana? Ahí no hay nada de eso, ellos ni saben de eso. En ese nivel social, ahí ni saben términos como machismo, misoginia, femicidio. Ahí no hay nada de eso. Ahí hay ignorancia teológica, hay un cierto nivel de fanatismo, porque fíjese que la Biblia dice que cuando un profeta se levanta, no hay que decir amén a lo que él dice sin antes analizarlo, juzgarlo. Ese es el término que usa la Reina Valera de 1960, juzgarlo, es decir, analizarlo. Y después dice que si el análisis de la profecía que un profeta da, uno llega a la conclusión que está conforme al contenido general de las Escrituras, uno dice amén. Pero si no, no dice amén. Por ejemplo, un caso, y este me lo contó el pionero Juan Simón Videa Morales. Dice que estando en una vigilia en Matiguás, se levanta un hermano y con una voz fuerte dice el Señor que la hermana fulana de tal, y menciona el nombre de una hermana, deje a su marido y se case con fulano de tal. Dice el pastor Juan Simón Videa, inmediatamente nosotros tomamos ese hermano, el liderazgo que estábamos ahí, lo sentamos. ¿Qué pasó? Ese mensaje contradice las Escrituras. ¿Por qué lo hizo? Y el hermano, muy apenado, dijo, perdónenme, pero no analicé el mensaje. Pero ocurrió así, dice. Una voz fuerte, pero con una autoridad, me dijo aquí al oído, da este mensaje. Y yo, sin analizarlo, lo di y cometí este error, esta falla. Pero como hubo autoridades experimentadas y con conocimiento teológico, entonces se evitó que ocurriera ese mal. Entonces son cosas que... Entonces usted cree que es más o menos lo mismo que pasó en Rosita. Son casos similares, porque de no haber habido autoridad que pusiera en orden las cosas, esa señora se hubiera destruido un matrimonio y una familia. A ver, tenemos antes de irnos en el siguiente minuto que nos queda varios mensajes rápidos de nuestros televidentes. Usted se rasgará las vestiduras en el caso de Rosita. No vemos a su iglesia ayudando a las familias de esa iglesia. Estimado reverendo Cerrato, yo lo felicito por la valentía de enfrentarse a jalar una carreta de llantas cuadradas. Y las iglesias evangélicas de garaje andan enredando y engañando a la gente, tanto así que ese pastor le pegó fuego a Vilma. Y otro dice, muy buenos días, tengo un cordial saludo. Mi opinión sobre el reverendo es que el hecho que sea un hombre cristiano y con buenos principios no lo limita a entrar en la política. No significa que porque seamos evangélicos seamos unos mediocres como la gente nos ve. Gracias y que Dios los bendiga. En un minuto. En el caso y debo decir que en las asambleas de Dios particularmente, para poder subir en el nivel de credenciales,
que lo que comienza uno como principiante con una credencial que se llama carta de recomendación, y luego licencia, y luego plena licencia, y luego ministro ordenado. Para cada nivel hay que tener nivel académico y nivel teológico, que es lo que este joven no tenía y que por ello tiene que aguantar las consecuencias. Pero que la sociedad nicaragüense sepa que los pastores evangélicos estudiamos académica y teológicamente.